por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a agua. El día de hoy, antes de pasar a la predicación, me gustaría tomar un pequeño momento, un momento muy breve para felicitar a ustedes los padres. Yo mismo ahí me incluyo, ¿verdad? Ciertamente hoy la sociedad utiliza lo que es este día para homenajearnos, para celebrarnos, debido principalmente al rol que nosotros cumplimos dentro de nuestras familias, el rol de no solamente de proteger a nuestras familias, sino de proveerles, cosa que creo yo que ante los ojos de Dios es algo muy loable, ¿verdad? Es algo que Dios espera de nosotros. Y bueno, por eso pues no hay duda que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias nos agradecen, ¿verdad? Y oramos para que Dios fortalezca nuestras vidas para seguir realizando esta hermosa labor que tenemos delante de Dios. Entonces, felicidades a cada uno de nosotros. Y habiendo hecho esta corta felicitación, yo quiero ahora invitarlos a reflexionar en un compromiso mayor que este que tienen los padres. Un compromiso que no tiene que ver solamente con proteger y proveerle a nuestros familiares, a nuestros hijos. Tiene que ver con un llamado que Dios nos ha hecho a liderar espiritualmente a nuestras familias. Y para poder hacer esto se requiere de una fe auténtica. Una fe que se demuestra en el diario vivir a través, como hemos estado viendo a lo largo de estas 3 últimas semanas, que se demuestra a través de la obediencia constante y sincera a Dios. No una obediencia perfecta, porque somos incapaces de obedecer a Dios perfectamente de este lado del cielo, pues todavía está el viejo hombre en nosotros que a veces nos lleva cautivos, como dice Pablo. Sin embargo, sí podemos realizar una obediencia continua y sincera, que entre más te esfuerzas a tener la llenura del Espíritu Santo, más perfecta se vuelve. Y bueno, justamente durante las 3 últimas semanas, en esa serie que titulamos Examinando la autenticidad de nuestra fe, pues el Espíritu Santo nos ha estado recordando una verdad así confrontadora, pero muy necesaria, que de hecho yo me atrevo a decir que quizás algunos decidieron no celebrar el Día del Padre con nosotros debido a esta serie, porque es incómoda, porque es confrontadora, pero también es necesaria. Entonces, el Espíritu Santo nos ha estado recordando esta verdad de que la fe auténtica jamás queda solo en palabras, solamente en profesión de algo. No, por el contrario, esta fe es una fe que salva, una fe que día a día se demuestra con una obediencia continua, como ya dije, una obediencia sincera, la cual da como frutos visibles buenas obras. O sea, no es que hacemos buenas obras para ganar la salvación, sino porque tenemos el Espíritu Santo, como resultado damos fruto visible de buenas obras. Y bueno, reitero lo que enfaticé el domingo pasado. Es verdad, hermano, no somos salvos por obra, pero la fe salvífica nunca viene sola. Y de ahí el llamado urgente de la Biblia a asegurarnos de que no estamos jugando a la religión. De ahí el llamado de la Biblia a examinar el fundamento de nuestra seguridad, ya que es sumamente peligroso dar por sentado que estamos bien con Dios basado en criterios errados. Por eso hoy, teniendo en cuenta el doble propósito que tiene esta serie, que número 1 es afirmarnos en la verdad de Cristo a nosotros los verdaderos cristianos, y número 2, eliminar todo engaño, despojando toda falsa esperanza en quienes trágicamente profesan una fe falsa. Entonces, a la luz de eso, nosotros queremos comenzar a analizar algunas marcas que a simple vista, hermanos, parecen buenas marcas. Sin embargo, por sí solas no garantizan una fe auténtica. Porque por el hecho de tener realidades que sí son realidades y marcas que un verdadero cristiano tiene, no necesariamente significa que estas personas hayan tenido un verdadero nacimiento espiritual. Así que por eso la Biblia nos invita, a la luz de las mismas escrituras, a evaluar nuestras vidas. Y yo quiero que hagamos una oración con corazones abiertos y le pidamos a Dios que Él, que escudriña lo más profundo de nuestros corazones, haga eso en nuestras vidas y que Él pueda revelarnos nuestra verdadera condición espiritual. ¿Por qué no cierras tus ojos y me acompañas a orar? Padre precioso, te damos gracias por tu palabra, esa palabra que es viva y es eficaz. Estamos ya, Señor, poniéndola
predicándola, Señor. Y hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, un corazón enseñable, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros y que a través de tu Espíritu Santo examines nuestra devoción. Una devoción, Señor, que esperamos sea sincera, que rompas toda religiosidad que pueda haber en nosotros. Porque no queremos que tú en aquel día, Señor, nos encuentres con una fe teórica, con una fe, Señor, intelectual, sino queremos esa fe, Señor, salvífica, que al depositarla en la persona y obra de Jesús, tú vienes con tu Espíritu Santo y nos transformas. Oh, ayúdanos, Señor. Queremos una fe que transforma, una fe activa, creciente en obediencia, Señor. Háblanos hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, habiendo orado, ahora sí es el momento de ver estas marcas que no garantizan que verdaderamente somos salvos o que verdaderamente tu fe es auténtica. Y la primer marca, yo quiero que veamos, es esa marca que nos dice que ningún acontecimiento, ningún evento, como tú le quieras llamar, de conversión pasado o pasada, es una prueba suficiente de que tu salvación es verdadera. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Bueno, quiero decir que algunas personas creen que son cristianas debido a una experiencia, a un acontecimiento religioso de conversión del pasado, debido a que en algún momento del pasado ellos hicieron algo religioso. Pero como vamos a ver un momento, ningún acontecimiento pasado de una supuesta conversión es una evidencia infalible de una salvación verdadera. O sea, algunos pudieran decir, y dicen de hecho, pastor, yo sé que mi fe es auténtica, porque en una reunión juvenil acepté la invitación que hizo el predicador, que hizo el evangelista, y oré la oración del pecador. De hecho, en ese campamento juvenil, después del servicio, yo me bauticé. Así que yo sé que mi profesión es verdadera. Porque todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y cree en su corazón, pues será salvo. Y yo hice esto. O algunos dicen, porque mi maestro de escuela dominical, en el año 98, cuando tenía 11 años, me llevó a hacer esa oración. Y yo en arrepentimiento y fe creí. Por lo tanto, yo sé que mi fe es verdadera. Bueno, como vamos a ver, solo por el hecho de haber pasado al frente, por el hecho de haber hecho una oración, por el hecho de haber firmado una tarjeta, ¿verdad? Donde te la dan y dice, en esta fecha yo, César, hice una profesión de fe, o haberse bautizado en un campamento juvenil, o haber hecho cualquier otra cosa similar a esta, no significa que en verdad hayas tenido una salvación real, verdadera. Porque nada de esto, a la luz de las Escrituras, nada de esto constituye una prueba de una verdadera salvación. Y es muy común fundamentar la seguridad en este tipo de cosas religiosas, en estas actividades del pasado. Sin embargo, la cosa es que según la Biblia, ninguna experiencia de conversión pasada es garantía de verdadera salvación, sino viene acompañada con una transformación continua, porque vamos de gloria en gloria, de grado en grado, de triunfo en triunfo. Somos transformados, dice Pablo, cuando contemplamos la gloria de Jesús, cuando recordamos constantemente a través de las Escrituras lo que Él hizo por nosotros, por su Espíritu, vamos nosotros siendo transformados. Y somos transformados porque la fe salvífica y verdadera no se va a reducir nunca a un registro histórico en el calendario. No, es que yo tal año hice una profesión de fe. No, hermanos. Más bien, una fe salvífica se evidencia en un caminar activo, obediente en el presente. No perfecto, pero sí activo, en crecimiento. Y bueno, desde una perspectiva bíblica rigurosa, como estamos haciendo hoy a través de esta serie y de esta exposición de esta semana, bueno, la regeneración, el nuevo nacimiento, no es un simple acontecimiento estático. No. El nuevo nacimiento es el inicio, según la Biblia, de una vida nueva, donde los frutos del Espíritu Santo, aquí y ahora, bueno, empiezan a validar la autenticidad ¿de qué? De que verdaderamente tuvimos un encuentro con el Dios del universo. Por lo tanto, si tu fe, si mi fe carece de frutos visibles de obediencia, de justicia y santidad, lo más seguro que tu profesión de fe fue una profesión vacía, hueca, que salió sí de los labios, pero nada más de ahí, de labios hacia afuera. Y Dios, las profesiones de fe de labios hacia afuera, no las toma en serio. Dios constantemente acusó de esto a su pueblo. Este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Como advierte el apóstol Juan, él nos dice que una comunión real con Dios se demuestra en un diario vivir. Escucha lo que dice Juan. Si decimos que tenemos comunión, intimidad con Dios y andamos en tinieblas y vivimos sumidos en el pecado, habituados a él, mentimos y no practicamos la verdad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No hay esclavitud al pecado, hay libertad, ¿verdad? O sea, como vemos entonces, la fe viva no se reduce a nada más un registro ahí en el calendario. Yo fui salvo en el 96. No, hermanos, se evidencia a través de un discipulado obediente, activo. ¿Recuerdan Mateo 7:20? Lo citamos la semana palabra. Jesús enfatiza, por sus frutos los van a conocer. Por la manera en que viven, ustedes van a saber si verdaderamente nacieron de nuevo. No es que perdieron la salvación, nunca la tuvieron, porque no cayeron en tierra buena. Los que caen en tierra buena, según Jesús en la explicación de la parábola del sembrador, ellos y no otros, por estar en esa buena tierra, dan fruto con perseverancia. ¿Y cómo no? Si es el Espíritu Santo que ahora mora en ellos. ¿Qué hay mayor en fuerza que el Espíritu Santo? No hay nada, y es por eso que nada nos puede separar del amor de Jesús. No hay nada creado que nos pueda separar de él. Es por eso que aquellos que estuvieron un momento viviendo como cristianos y después ya no están y ya no regresan, es porque nunca nacieron, no es porque perdieron la salvación, más bien porque nunca nacieron, porque por sus frutos los van a conocer. Jesús asegura, todo aquel que cae en buena tierra porque creyó en el evangelio, creyó en el mensaje que anuncia mi persona y mi sacrificio, Dios lo sella con su Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, estos van a perseverar. ¿Cómo? Dando frutos. Pues por sus frutos los van a conocer. Santiago 2:26 afirma lo siguiente. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿verdad? Un cuerpo sin espíritu está inerte. O sea, tú lo mueves y él no se mueve, no siente nada. Bueno, dice Santiago, de la misma manera una fe donde no hay obediencia y por consiguiente no hay buenas obras, está muerta espiritualmente hablando. Entonces todos esos pasajes, hermanos, nos afirman que si tu fe carece de frutos visibles de obediencia, de justicia y santidad, lo más seguro es que tu profesión de fe está vacía. Mire, vamos a ilustrar esta verdad con la historia del mago Simón. Hemos estado citando esta historia, la historia que encontramos en Hechos 8. ¿Sí? El capítulo, si tú lo empiezas a leer, ahí inicia diciéndonos que hubo una gran persecución contra la iglesia y por consiguiente los cristianos empiezan a ser esparcidos a las tierras de Judea, de Samaria, menos los apóstoles se quedan en Jerusalén. Y bueno, el versículo 4 en adelante nos cuenta lo siguiente. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio que proclama la mala noticia, la que queremos omitir cuando predicamos el evangelio, porque eso no vende. Ellos estaban anunciando el evangelio. Y dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, que solamente en Cristo hay perdón de pecados, que Dios lo ha puesto además como juez de vivos y muertos. Esto habla de que viene un juicio y el que no se encuentre con una justicia perfecta será condenado eternamente, ¿verdad? Y bueno, sigue diciendo Hechos, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. O sea, atentamente escuchaban el mensaje del evangelio. Felipe daba la mala noticia como la nueva. Dice, y oyendo, porque hay que oír el evangelio, para que entonces al creerlo, Dios venga con su espíritu y sella a los pecadores. Dice, y oyendo y viendo las señales que hacía, versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y bueno, estos versículos, en resumidas cuentas, nos muestran que Felipe baja ahí a Samaria y empieza a predicar el evangelio de los samaritanos. Y por lo que vamos a ver más adelante, cabe mencionar, hermanos, que los samaritanos eran vistos por los judíos como ciudadanos, sí, judíos de segunda clase. Porque lo que había pasado es que en el tiempo de cuando todavía existía el pueblo de Israel, que se había separado como el reino del norte,
y que se fueron a vivir cerca de Asiria, bueno, los judíos empezaron a mezclarse entre esos extranjeros asirios. Y bueno, de ahí empezó a surgir esa segunda raza de samaritanos. Y entonces los judíos los miraban ahí como con desprecio. O sea, de aquí surge esa enemistad y ese desprecio que había entre judíos y samaritanos. Sin embargo, ahora, por la dirección del Espíritu Santo, tenemos a Felipe predicándoles a esos samaritanos, ¿verdad? Los ciudadanos del pueblo de Israel de segunda clase, predicándoles el evangelio, escuchando atentamente y viendo las señales que Dios realizaba a través de Felipe. Salían fuera demonios, sanaba paralíticos y cojos. Y bueno, es por eso que la Biblia nos dice que había gran gozo en la ciudad de Samaria. Y esto nos lleva al versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, Simón era un tipo de persona así santera, bruja, que hacía hechizos, que consultaba tal vez espíritus, que hacía rituales y hacía todas estas cosas, dice ahí, engañando a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, alguien con poder. Versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde las personas sin letra hasta las personas más educadas. Dice, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, porque con sus trucos de brujería, había estado engañando a muchos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, note el énfasis del Espíritu Santo, evangelio, 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 del reino de Dios, el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, estaba recibiendo buena respuesta Felipe. La semilla estaba cayendo en buena tierra. Y estaban naciendo de nuevo, y estaban siendo sellados. Y bueno, dice el versículo 13 lo siguiente. Dice, también creyó el santero, el hechicero, ¿sí? Y dice ahí, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Aquí tenemos al santero de aquel entonces de los samaritanos, que al parecer tiene un supuesto acontecimiento de conversión, ¿sí? O sea, aparentemente él cree en el evangelio, que el evangelista Felipe estaba anunciando, se bautiza, se vuelve inclusive compañero de Felipe en las misiones de ir y predicar el evangelio. Y bueno, si en esos días alguien le hubiera preguntado a Simeón, ¿cómo sabes que tu fe es auténtica? ¿Cómo sabes que en verdad fuiste salvo? Sin duda, Simón miraría atrás y diría, yo escuché el mensaje del evangelio a través del mismo evangelista Felipe. Él hacía milagros. Dios estaba con él y escuché el mensaje, lo creí, hice la oración del pecador, me bauticé y hasta lo empecé a acompañar a predicar el evangelio a donde quiera que él iba. Por eso yo estoy seguro que mi fe es verdadera. Así que no hay duda, hermanos, que Simón el Mago tuvo un acontecimiento de conversión verdadera. O sea, eso que él hizo, esas actividades, por llamarlas así, religiosas, aparentemente a simple vista, mostraban como que fue salvo, ¿verdad? Sin embargo, recordando la parábola del sembrador, Jesús nos dice, van a haber diferentes resultados cuando prediquen el evangelio. Algunos van a caer en una tierra no buena porque está llena de pedregales, porque está llena de espinos. Es una tierra mala y van a creer y van a recibir el evangelio con gozo, pero no van a perseverar. Por sus frutos los van a conocer. Es cuestión de tiempo para que se note si en verdad están perseverando. Si lo están haciendo, entonces el Espíritu Santo está allí. Si no lo están haciendo, significa que no, que nunca vino el Espíritu Santo, que Dios nunca lo selló con ese Espíritu Santo. O sea, Simón creyó, ¿verdad? Hizo la oración, empezó a andar con Felipe y todo esto a simple vista parecía, no, sí nació de nuevo. Él cayó en buena tierra, sin embargo, vamos a saber más adelante por lo que nos dice la Escritura, que él no cayó en buena tierra, hermanos. Claro que no. Porque él no estaba buscando en sí el perdón de pecados, que es lo que nos llama a buscar el anuncio del evangelio. Busca el perdón de tus pecados a través de Jesús. Porque de lo contrario, tú vas a pagar por tus pecados en el infierno. Ese es el llamado del evangelio. Pero él no se acercó a Jesús buscando perdón de sus pecados. No, hermanos. Él quedó atónito por el poder que Dios realizaba a través de Felipe. Hacía milagros, señales. Y él quería ser alguien grande porque él se hacía pasar por algún grande, pero no era nada. Eran puros trucos, era magia barata, chafa. Y bueno, note cómo el versículo 23 nos dice
que Simón estaba atento a las señales y los grandes milagros que Dios estaba haciendo a través de Felipe. Hechos 8:13 dice, y viendo las señales, grandes milagros que hacía, estaba, ¿qué, hermanos? Atónito, estupefacto, estaba en un estado de shock, sumamente emocionado, o sea, y la pregunta es, ¿por qué él estaba así atónito? ¿Por qué, hermanos? Estaba viendo los milagros, quizás los paralíticos de nacimiento, por sí solo empezaron a moverse de una manera inmediata, no gradual, no progresiva como hoy en día, por causa de terapias, por causa de medicina. Y entonces él empieza a ver eso y empieza a ver que el poder o el nivel de poder en el cual Felipe estaba realizando esos milagros era un poder infinitamente superior al poder de sus trucos. O sea, nunca antes había hecho o visto algo así. Y recuerde, él se estaba haciendo pasar por un gran hechicero, ¿verdad? Por alguien grande, y engañaba a muchos. Así que lo que Simón estaba viendo no eran trucos baratos, caseros, como los que se le ocurría hacer a muchas personas. O sea, no. Él está viendo el poder infinito de Dios fluyendo a través de Felipe, realizando sanidades imposibles de realizar en el poder humano. O sea, es como que, ¿qué? ¿Cómo es posible que este paralítico está andando? No. Este es un poder irreal, más allá de lo que nosotros podemos experimentar. Y bueno, este es el tipo de poder que dejó a Simón en ese estado, hermanos, de asombro. O sea, no lo podía creer. Que él decía, yo acomodé el lugar, tengo que adquirir este poder. Y bueno, escuche lo que continúa narrando el libro de los Hechos, versículo 14 en adelante. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, los demás, recuerda, la persecución vino, salieron a Judea y a Samaria y predicaban el evangelio, no se fueron a esconder y decir, no, es que no podemos predicar el evangelio porque nos están persiguiendo, nuestras vidas corren peligro. No, el Espíritu Santo les daba de un nuevo y empezaron a predicar el evangelio. Y bueno, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, dice que enviaron a los apóstoles, a dos de ellos. ¿A quién? A Pedro y a Juan, los cuales habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, por cuanto aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, ¿y qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Versículo 18 al 19. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles, no de cualquier creyente raso y común, no, por mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el supuesto nacido nuevo? Les ofreció dinero. ¿Recuerdas lo que leímos en Ezequiel, en Jeremías? ¿Cuál iba a ser el propósito por el cual Dios iba a derramar de su Espíritu Santo? Para que anduvieran, ¿verdad? En sus estatutos, en sus preceptos, para que le obedecieran, para que lo amaran. O sea, ya cuando tú tienes al Espíritu Santo, no hay manera de que tú puedas tener este pensamiento en tu corazón, de querer comprar los dones de Dios, en este caso el don de dones, el Espíritu Santo de Dios, por dinero. Bueno, dice que Él les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Así que vemos ahora que Simón queda más impresionado, se estaba viendo milagros, y ahora ve que por la imposición de manos reciben el Espíritu Santo, y sin duda alguna que tuvieron el mismo fenómeno sobrenatural que hubo en Hechos 2, donde empezaron a hablar en lenguas. O sea, Dios tenía que traer una señal física para que pudieran ver que verdaderamente Dios estaba detrás de lo que estaba pasando. Entonces, Simón tuvo que haber visto esa señal física, empezaron quizás a profetizar y a hablar en lenguas. Y es por eso que a lo mejor Simón dice, yo quiero de ese poder. Porque quizás si Simón hubiera estado como hoy en día, que Dios ya no manda a su Espíritu Santo por imposición de manos, sino cuando se cree en el Evangelio. O sea, nadie sabemos más que uno de los resultados de alguien que por fin es salvado por Dios y recibe el Espíritu Santo, empieza a llorar, empieza a arrepentirse y a pedir perdón, porque por eso dijo Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos están llorando porque ya recibieron al Espíritu Santo y reconocen que son unos pecadores y le han fallado a Dios. Bienaventurados ellos. Y bueno, alguien que recibe el Espíritu Santo por primera vez por haber creído en el Evangelio empieza a llorar y empieza a llorar, y hay un momento en que empieza a sentirse también alegre. Sin embargo, en los tiempos de Simón, Dios daba como señal física el que hablaran en lenguas, para que vieran verdaderamente Dios está detrás de esto. ¿Recuerdas cuando Dios le dice a Moisés, ve con Faraón
que él no ve con el pueblo primeramente, pero ellos no me van a creer, ¿cómo van a creer que yo el que intenté defenderlos y que llegó un momento en que yo tuve que huir porque los egipcios empezaron a ver que yo estaba a favor de los judíos? O sea, ¿cómo yo voy a poder ir? ¿Y qué le dice Dios? Ok, usa tu vara, eso va a ser como señal para que ellos vean que al convertirse en una serpiente, ellos vean que yo estoy detrás de ti. Y bueno, las señales como convertir una vara en una serpiente o como hablar en lenguas siempre han servido para validar a un hombre que viene de parte de Dios. Y entonces, aquí tenemos a Simón, está viendo el poder del Espíritu Santo, empieza lo más seguro a hablar en lenguas. Y bueno, ¿qué es lo que dice él? Yo quiero ese mismo poder, denme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. En la mente de Simón estaba, ahora sí me voy a volver rico. O sea, este es el mejor truco mágico que he visto en mi vida. Voy a pagar lo que sea porque me den ese poder. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto dinero quieren? Y él está listo, supuestamente, para hacer negocios con el don de Dios. Ahora, Dios, hermanos, está dejando claro que la razón por qué Simón tiene ese acontecimiento de conversión no fue porque estaba buscando su perdón de pecados, como dije un momento, sino, ¿por qué? Porque quería ese poder para hacer ahora sí trucos verdaderos. Ya no estar engañando a la gente, trucos reales. Así que en ese momento, ante los ojos de los demás, inclusive ante los ojos del gran evangelista Felipe, la profesión de Simón el Mago era real. ¿Por qué? Porque él había creído, él había orado, se había bautizado y estaba constantemente con Felipe evangelizando. Sin embargo, ante los ojos de Dios, la fe de Simón era falsa. ¿Por qué? Porque su supuesto arrepentimiento no buscó el perdón de los pecados ni la salvación. Estaba más bien buscando el poder de Dios para poder lucrar con él, para poderse enriquecer. Y bueno, esta falsa conversión es revelada, hermanos, en los siguientes versículos de una manera más clara. Sin embargo, rápidamente, quiero decir rápidamente, pero quiero explicar muchas cosas en este paréntesis que quiero abrir. Quiero abrir un paréntesis para aclarar algo sobre la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Yo sé que no es el tema, pero lo vi importante. Porque hemos estado diciendo que a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, hermano, Dios envía su Espíritu Santo a los pecadores cuando creen en el Evangelio. En ese mismo momento, citábamos Efesios, ¿verdad? Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio, ¿verdad? De salvación, habiendo creído en él, fueron sellados. Que ser sellados es Dios derramar sobre su Espíritu, ¿verdad? Con esa promesa que él había hecho. Sin embargo, vemos que en Hechos 8 se nos dice que por la imposición de manos, los creyentes recibían al Espíritu Santo. Entonces, pastor, por fin, ¿cuándo es que el creyente recibe el Espíritu Santo? ¿Cuando cree en el Evangelio o cuando le imponen las manos? Bueno, como lo vamos a explicar en un momento, la respuesta es en el mismo instante en que cree en el Evangelio. El creyente es sellado ahí de una manera permanente con el Espíritu Santo, en el mismo momento en que el creyente pone su fe en Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo es, pastor, que encontramos a los creyentes recibiendo el Espíritu Santo por la imposición de manos? Bueno, primeramente tenemos que entender, hermanos, que el libro de los Hechos, escucha, es un libro histórico de transición, que Dios lo dejó ahí para narrarnos cronológicamente la historia de cómo Él estableció de principio a fin el nuevo pacto. Y es una historia de transición. Y bueno, no es un manual, hermanos, de doctrina así normativa. O sea, estas son las reglas universales. Es esto que experimentaron ellos, también nosotros lo vamos a experimentar. No, hermanos, no es así. No, esto que vemos en el libro de los Hechos no es la regla general. No, porque Dios al inicio del nacimiento de la iglesia, Él intencionalmente retrasa el derramamiento del Espíritu Santo en casos específicos. ¿Por qué? Porque Él quería proteger, porque Él quería guardar el crecimiento y la unidad de la iglesia. Mire, pensemos en lo siguiente. Hace un momento decíamos que debido a la mezcla racial entre judíos y pueblos extranjeros asirios, pues se creó una profunda enemistad, un desprecio entre ellos, entre judíos y samaritanos. Ellos se odiaban a muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabrán los judíos que están siendo salvados por Dios, creen en Jesús, que en verdad sus archienemigos, los samaritanos que se odian a muerte, Dios los está salvando? O sea, ¿cómo? ¿Cómo ellos van a saber que esto es así? O sea, ahora que Dios está salvando a los samaritanos, ¿cómo dejarán a un lado esa enemistad que había entre ellos? Para entonces convertirse en un pueblo unido. O sea, imaginémonos que si los samaritanos hubieran fundado su propia iglesia cuando llega ahí Felipe,
Y pues es que no nos podemos ver los judíos y nosotros. O sea, si los apóstoles cuando se enteran que Samaria está recibiendo la palabra, no hubieran bajado a validar esa verdadera profesión de fe en ellos, o sea, no hubiera habido esa unificación. Así que esto no habla de un patrón que debe ser repetible, que se debe practicar, no, hermanos. De hecho, note también que, como estaba mencionando hace un rato, quienes impusieron las manos sobre ellos fueron apóstoles, no fueron discípulos. Y ya en nuestra era ya no hay apóstoles, ya se acabó, cesó ese ministerio. Por eso que la Biblia nos dice que ya tenemos el fundamento, ¿verdad? ¿En quién es? Sí, o sea, en Cristo, que le pasó las enseñanzas a sus apóstoles y los profetas, ¿verdad? Y ya tenemos ese fundamento, ya no necesitamos otro fundamento, ya está ahí. Por eso es que no hay apóstoles hoy en día. De hecho, todos los que dicen ser apóstoles, venlos, nomás están comercializando con el evangelio, no hacen lo que ellos hacían. ¿Qué hacían los apóstoles? Eran misioneros, establecían pastores, ancianos en las iglesias. Y ellos no están haciendo eso, hablan solo de milagros, porque eso trae a los pecadores. Todos los pecadores están buscando a Dios para que les dé un milagro, no para que perdonen sus pecados, porque ellos no quieren dejar sus pecados. Sí. Por eso que Juan nos dice que la luz del mundo, cuando vino a este mundo oscuro, el mundo amó ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Prefirieron su vida, así, Jesús, no te metas en mi vida, déjame vivir como yo quiero vivir. Entonces, el mundo no está buscando a Jesús para que perdonen sus pecados, porque ellos ya no quieren ser pecadores, no, ellos están buscándolo para recibir algo de Él. Y entonces ya no hay apóstoles. Entonces, todos los casos que vemos donde se impusieron manos y recibieron el Espíritu Santo, que creo son dos solamente, eran apóstoles. Eran aquí Juan y Pedro, y el otro que vamos a ver, el apóstol Pablo. Así que, hermanos, eso de imponer manos, como creen muchos pentecostales, no es bíblico. No lo es. Pastor, ¿pero qué nos dice de Hechos 19? Usted mencionaba ahorita a Pablo. Bueno, escucha lo que dice Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, escucha lo que les pregunta Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué está diciendo aquí Pablo implícitamente? Bueno, él está asegurando que en aquel entonces se recibía el Espíritu Santo, hermanos, o cuando creían en el Evangelio, mejor dicho, o cuando imponían las manos. Y ahí la pregunta es, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, yo quiero saber, ¿lo recibieron? ¿Hubo una manifestación? Y ellos dijeron, o sea, ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. ¿De qué hablas, Pablo? No sabemos ni lo que estás diciendo. Versículo 3 al 6. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, o sea, básicamente tenían el evangelio incompleto, y les empieza ahora sí a darles el evangelio completo. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y habiendo el apóstol Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces ¿qué? Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Bueno, número uno, obviamente estos discípulos no eran salvos todavía. No habían creído completamente en el Evangelio porque no lo tenían completamente. Estos eran discípulos de Juan el Bautista, del antiguo pacto. No tenían ese conocimiento completo del Evangelio, de que Jesús había muerto y había resucitado, y después de eso el Espíritu Santo estaba dando a todos los que creyeran en Él. Sin embargo, cuando él escucha ya el Evangelio completo por boca de Pablo, ellos creen en Jesús, son bautizados, y ahora, habiendo sido incorporados a la iglesia del nuevo pacto, pues Dios, para demostrar que el mismo poder, la misma autoridad que tenían los apóstoles, Juan, Pedro y los demás, era el mismo poder, la misma autoridad que Pablo tenía como apóstol. Y Dios a través de esa señal está diciendo, Pablo también es un apóstol. Y aquí está la evidencia, es por señal. Esto no es una regla general que hay que practicar. No fueron casos específicos donde Dios tenía que hacer eso para validar, en este caso, el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, como vemos, el libro de los Hechos es un libro que nos describe la transición de lo que pasó al inicio del establecimiento de la iglesia en el nuevo pacto. No es un manual de doctrina normativa, sobre todo para todas las épocas, no. Esto significa que el libro de los Hechos, escucha, contiene pasajes descriptivos.
que describen, es decir, contienen la historia de lo que ocurrió en la transición del viejo pacto al nuevo. Quiere decir que el libro de los Hechos no contiene mandatos prescriptivos. ¿Sabes lo que es una receta médica o una prescripción, dicen en inglés? O sea, viene de un mandato. Cuando digo que el libro de los Hechos no son mandatos prescriptivos, o sea, no son reglas generales para todos los cristianos actuales. No, es más bien, son pasajes descriptivos que nos cuentan cómo durante esas transiciones Dios estaba haciendo ciertas cosas. Así que los mandatos prescriptivos, hermanos, que uno verdaderamente debe extraer de la Biblia, ¿sabes dónde se encuentran? En la carta de los apóstoles, como la carta a los romanos, como la carta a los efesios, a los gálatas. Allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se encarga de exponer, de explicar de una manera sistemática ciertas doctrinas. Así como en Efesios, ¿verdad? Allí Pablo está exponiendo de una manera sistemática cómo es el proceso progresivo de cuando alguien es salvo. ¿Qué les dice a los Efesios? Ustedes oyeron el evangelio de su salvación, y al haberlo creído, Dios lo selló. Ese es el proceso por el cual Dios opera de manera general. Las otras historias son la excepción a la regla. Y ponían manos porque Dios quería validar. En el caso de los samaritanos, ellos también forman parte del pueblo judío. Miren, voy a poner las manos para que se manifieste el Espíritu Santo en ellos. Vienen Juan, los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y entonces ya empiezan a ver a los samaritanos como pueblo de Dios. Y en el caso de Pablo, Dios estaba validando el ministerio de Pablo, hermanos. Mire, vamos a considerar también el caso de Cornelio y los gentiles. En este caso lo encontramos Hechos 10. Aquí no vamos a ver que estos gentiles reciben el Espíritu Santo por la imposición de nadie, porque no era necesaria. ¿Por qué? Porque Dios en este caso quería mostrarle a ciertos judíos de la circuncisión que también Dios a los gentiles iba a derramar de su Espíritu Santo. Y entonces no iba a ser Pedro, en este caso, ni Juan, porque entonces lo hubieran reclamado, porque dice que fueron con ellos unos judíos de la circuncisión para ver qué estaba pasando. Y si hubieran hecho eso, ellos le hubieran dicho, pero ¿y tú con qué autoridad haces eso? Ellos son gentiles. ¿Cómo crees que Dios se va a manifestar en ellos? ¿Qué hace Dios? Él por Él mismo viene y derrama su Espíritu Santo, y empiezan a hablar lenguas y empiezan a profetizar. Y Pedro dice, wow, ahora entiendo que Dios también ha decidido derramar su Espíritu Santo sobre los terribles gentiles. Si tú vas ahí al Hechos 10, tú vas a notar que el capítulo inicia hablando acerca de un centurión romano llamado Cornelio. Y él tiene una visión de un ángel, ¿verdad? Y ese ángel le dice, ve y busca a tal lugar, y él va a estar allí, búscalo, y él te va a decir qué debes de hacer. Bueno, mientras esas personas que salen a buscar a Pedro van camino hacia él, Pedro está orando y tiene una visión de parte de Dios. Y se baja un lienzo y Dios hay animales, le dice, mata y come. ¿Y qué le contesta Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y eso se repitió 3 veces, dice el versículo 17. Y entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, los hombres que había enviado Cornelio, pues llegan ahí y tocan la puerta. Y versículo 20, porque dice que el Espíritu Santo le dijo, levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y dice el versículo 24 que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 27, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. O sea, cuando está viendo esa visión, no entiende Pedro lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Eso de que mata y come, no son animales inmundos. Bueno, aquí ya lo entendió. Dice, Dios me ha mostrado eso. Y escucha lo que sigue diciendo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Y bueno, Cornelio le explica la visión también que él tuvo, ¿verdad? Y después de explicársela, dice el versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para huir. Dice Romanos, ¿verdad, Pablo? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Y si nadie les predica, o sea, llega al oír, ¿cómo van a escuchar? Porque es a través de la proclamación del evangelio cuando el pecador la escucha y la cree que Dios salva. Pues habla de oír. Ellos estaban oyendo ahí atentamente, listos
para escuchar lo que Dios tenía que decir. Entonces Pedro, dice el versículo 34, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso hacía eso, para comprobar que Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgando en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y venimos con él después que resucitó de los muertos. Y escuchan lo que dice el versículo 42. Y nos mandó, ¿qué? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto, escucha, la mala noticia, el evangelio. Hay un juez de vivos y muertos, este es Jesús. Y sigue diciendo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran. Otra vez el evangelio. Yo no entiendo por qué las iglesias de hoy en día no están concentrados en esto. El diablo ha logrado engañarlos, en mantenerlos predicando, sí, verdades de Dios, pero que a la luz de lo fundamental son verdades secundarias. Pero aquí vemos a la iglesia del Señor predicando constantemente el evangelio. Y dice Pedro que todos los que en él creyesen recibieran perdón de pecados por su nombre. Ahí está, ¿verdad? La mala noticia: Dios ha puesto a Jesús por juez de vivos y muertos. Pero aquí está la buena noticia: en él hay perdón de pecados. Y dice el versículo 44, donde yo quiero llegar: mientras aún hablaba Pedro estas palabras que contenían el mensaje del evangelio, porque ya dijo Pablo, primero ustedes oyen el evangelio, lo creen y luego Dios lo sella con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó mientras aún Pedro terminaba de predicarles el evangelio? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo espero que cada vez que yo predique el evangelio, esto suceda en personas. Yo solamente soy un simple sembrador, al igual que tú. Predicamos el evangelio. Es Dios quien da el crecimiento. Pastor, es que si hiciera esto y aquello, si dejara de predicar quizás estos temas confrontadores, sobre todo en un día del Padre, la gente vendría. Es verdad, lo más seguro que sí. Sin embargo, tú y yo tenemos la obligación de predicar este evangelio. Imagínate, a Jesús lo invitan en una boda y no, en una boda no hables del infierno. ¿Qué dijo Jesús en el último día? El que tenga sed, venga a mí. Tenemos que predicar el evangelio en cualquier oportunidad que nos da Dios. Yo al principio yo no quería ser quinceañera, ya estoy quinceañera, ¿qué voy a hacer? Si ni siquiera son cristianos. Dios me dice, es una oportunidad para que prediques el evangelio. La última vez que tuvimos una persona, estaba molesta, una persona que yo conocía, y hasta cuando estábamos, después de que se acaba la ceremonia y el sermón, estábamos comiendo y me dio una carota fea, horrible. Otros americanos estaban así como, ¿qué está pasando? En ese momento a mí no me importó, Dios me dio el de nuevo, prediqué el evangelio, lo sembré, pastor, pero no pasó nada. Dios da los resultados. De hecho, Dios te advierte, van a ser muchos los llamados que tú hagas, muchas las veces que vas a predicar el evangelio y nadie va a responder. Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero Dios no nos va a calificar cuántas personas fueron salvas en tu ministerio como si fuese por tu capacidad que las personas son salvas. No, es por predicar el evangelio. El que creyere será salvo, que no será condenado. Entonces aquí vemos que Dios, al oír estos gentiles el evangelio y al creerlo, Dios sella con su Espíritu Santo a ellos y no impusieron las manos para nada. Así que, hermanos, la evidencia contundente de que ellos recibieron el Espíritu Santo al oír el evangelio con fe es esa. De repente empiezan a hablar en lenguas, a profetizar, y todas ni siquiera habían sido bautizados en agua y nadie les impuso las manos. Es tanto así que por eso Pablo pregunta en Gálatas capítulo 3 versículo 2. Les dice a los Gálatas, esto solo quiero saber de ustedes, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley? Porque dicen que hay que guardar las obras para ser salvo. ¿Ustedes recibieron porque estaban guardando la ley, Espíritu Santo, o qué? ¿O por el oír por fe? ¿O recibieron el Espíritu Santo cuando escucharon el evangelio como Cornelio? Y como ahora todos los cristianos, porque ya no hay necesidad de validar nada, ya no la hay. Por eso Dios ya no derrama su Espíritu Santo al imponer manos. Por eso que en el nombre de Jesús no eres mi apóstol. Por favor, lee Biblia, analiza
Y deja que el Espíritu Santo te hable para que dejemos de hacer tanta barbaridad en el nombre del Señor, que es inútil, que no sirve para nada. Yo no sé cuántas veces por mí oraron y recibe el Espíritu, y recibe porque tienes que hablar en lenguas. De verdad. Tengo que hablar en lenguas y ahí está uno atemorizado, mejor digo cualquier cosa. Hasta nuestros hijos se burlaban de eso. Empezamos a oír de repente a un sobrino con mi hijo, tú nomás di, sana, sana la manzana, sana, sana la manzana. Y ya estás hablando en lengua. Los mismos líderes pentecostales hacen risa de esto. Oyendo a dos supuestos apóstoles del Señor, dice, hay hermanos que quieren hablar en lenguas y ni siquiera saben decir, Rambo, saca la bazooka. Dice, ellos mismos están haciendo chiste de esto, de verdad. Es que esto es una realidad, hermano. Recibimos al Espíritu Santo cuando creemos ya en el Evangelio. Aquí Pablo está asumiendo claramente que al oír con fe el Evangelio, por eso reciben el Espíritu Santo. Entonces, como vemos, es el mismo momento en que el creyente pone su fe en Jesucristo, que entonces Dios te sella con el Espíritu Santo. Y el papel de la imposición de manos nunca fue el medio permanente para Dios derramar de su Espíritu Santo. No, claro que no, siempre fue un acto simbólico que Dios usaba en momentos específicos según lo requería el caso. Y solamente para validar la autoridad apostólica. En el caso de los samaritanos, ahí vienen Pedro y Juan, y poner las manos para que los demás judíos vean que sí, que Dios está validando esta unión de judíos y samaritanos. En el caso de Pablo, bueno, los discípulos solamente conocían el bautismo de Juan, no tenían el Evangelio, les da el Evangelio, y entonces Dios, para demostrar, para validar el ministerio de Pablo, él impone manos y dice, no, si Dios está derramando el Espíritu Santo por la imposición de manos de Pablo, quiere decir que Pablo también es un apóstol. Y bueno, es para esto que Dios hacía este tipo de manifestaciones. Mire, recuerda Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés estaban todos unánimes y de repente empieza a derramar Dios del Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Bueno, ¿te acuerdas cuando Pedro ya les da el Evangelio y les dice qué es lo que está pasando? Y le dice la multitud, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro, ¿qué les dice? Arrepiéntense y bautícense cada uno, ¿verdad? Y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Bueno, se arrepienten. O sea, ya creyeron, arrepiéntense, bautícense y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Bueno, este pasaje sí establece ese patrón normativo, esa regla general, universal. Arrepiéntanse, depositen su fe en Cristo Jesús. Entonces, inmediatamente, como resultado, van a ser sellados con el Espíritu Santo. Pedro ahí no dice, vengan para imponerle las manos. No, no había necesidad. No lo dirigió hacia el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dejemos de ver el libro de los Hechos como si fuera un mapa de experiencia en el que cada creyente individualmente tiene que buscar eso en el día de hoy. No, hermano. Vea el libro de los Hechos como lo que es, una cronología histórica de cómo Dios unió de una vez y para siempre a toda la iglesia bajo un mismo espíritu. A veces era derramado por imposición de manos y en la mayoría de todos los casos era Dios mismo derramando al Espíritu Santo cuando creían en el Evangelio. Así que cierro el paréntesis y finalmente vamos a ver los siguientes versículos que vienen y nos dicen que la conversión de Simón fue falsa. Escucha lo que dice Hechos 23:20, voy a leer desde ahí. Creo que no lo tengo ahí, pero dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando le dice esto a Simón? O sea, yo quiero ese poder, ¿cuánto dinero quieren? Y le dice, tu cochino dinero perezca contigo. ¿Perezca dónde? En el infierno. Vete al infierno con todo y tu dinero, no lo necesitamos. Y sigue diciendo, porque has pensado que el don de Dios, ¿qué es lo que está pidiendo? Denme este poder para poner manos y que reciban al Espíritu Santo los pecadores. Ese es el don de Dios, porque tú pensaste que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Y luego le dice el 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿En cuál asunto? En el verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, porque tu corazón no es recto. Bienaventurados los de limpio corazón. O sea, Jesús cuando piensa, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los de limpio corazón. Ya habla de alguien que nació de nuevo, hermanos. Por eso está llorando, por eso su corazón ya es limpio. Por eso es que todas esas bienaventuranzas es de alguien. Ellos son los que van a ver a Dios. Y bueno, aquí Pedro dice, tú no tienes parte. Pero yo hice la profesión de fe. Pregúntale a Felipe, me bauticé. Tu profesión de fe cayó en tierra mala, pedregosa, llena de espinas. Porque si hubiera caído en buena tierra, tuvieras el Espíritu Santo y perseverarías. ¿En qué? Justicia, en santidad. ¿Qué persona que verdaderamente tiene el Espíritu Santo va a querer comprar un poder como este? No hay nadie, hermano.
Pedro le está describiendo aquí a Simón, aquí está tu verdadera condición espiritual. Tu corazón no es recto, no tienes parte ni suerte, el dinero perezca contigo. Y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, esa es tu condición actual, estás en prisión de maldad. Ahí está la descripción de Pedro guiado por el Espíritu Santo. O sea, con todo tu acontecimiento de conversión lleno de prácticas religiosas como haber creído, haber orado, haber sido bautizado, haber acompañado a Felipe a predicar, aún estás en prisión de maldad. O sea, tu deseo de querer comprar el poder de Dios, lo estás demostrando ahí. Creer ese poder, o sea, tu corazón sigue cautivo al pecado. Tu corazón todavía está atrapado por los afanes del mundo, el dinero, el poder, el ego, la fama. Y todo a pesar de que hiciste una profesión de fe y te bautizaste. Así que esto de estar en prisión, de una manera metafórica, Pedro le está diciendo que necesitas ser libertado, hermanos. O sea, sí hiciste una profesión de fe, pero esta fue impulsada no por conseguir el perdón de tus pecados, sino fue impulsada, fue movida por tu codicia, por tu orgullo. ¿Recuerdas a Jesús en el Evangelio de Juan? Está abordando ahí acerca de la naturaleza de la esclavitud del pecado en el hombre no regenerado, ¿sí? O sea, Jesús nos va a decir, todos aquellos que no han sido regenerados por Dios, por el Espíritu Santo, ellos son esclavos al pecado. Y bueno, esto encaja perfectamente con el diagnóstico que Pedro le da a Simón. Juan 8, 34 y 35 dice lo siguiente, Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, y este es todo el mundo, dice Dios, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, el hijo que ya es de Dios porque tiene el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo 36, que a donde quiero llegar, dice, así que si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Qué nos está enseñando aquí Jesús? Bueno, que el mundo es esclavo del pecado, ¿verdad? Y a menos que el mismo Jesús rompa esas cadenas del pecado, pues los pecadores se van a mantener aprisionados al pecado o acadenados al pecado. Sin embargo, a quien Jesús verdaderamente liberta, bueno, dejan ya ellos de estar aprisionados a la maldad del pecado. Así que si Simón verdaderamente hubiera nacido de nuevo en el día que creyó en el Evangelio, que se bautizó y anduvo con Felipe, él hubiera sido verdaderamente libre. Y jamás le hubiera pasado por la mente, y si le hubiera pasado por la mente, aún así no hubiera llegado y él le ha dicho, eso es pecado, ¿cómo puedo pensar así? Entonces, Pedro le está diciendo, tú continúas en esa esclavitud al pecado, tú no has sido verdaderamente libre. Claro que no, y por eso le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado este pecado. Y no lo tengo ahí, pero esto suena así como que el intento de adquirir el poder de Dios a través de dinero era un pecado que estaba rayando inclusive ya en la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te perdone, porque el grado de pecado es severo. Mateo 1:31 o Mateo 12:31, aquí Jesús hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice ahí, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada, ¿verdad? A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo, contra Jesús, está bien, le será perdonado, pero al que hablara contra el Espíritu Santo, está haciendo más, no le será perdonado. No sé si ahí me comí una palabra, que no logro hallarle sentido a esto, pero dice que no le va a ser perdonado quien hable contra el Espíritu Santo, dice, ni en esta vida presente, ni en la venidera. Bueno, yo creo, hermanos, por lo que veo aquí y por lo que escriben los padres de la iglesia, que este cuate estaba rayando ya ahí en ese pecado imperdonable. ¿Por qué, hermanos? Porque está haciendo algo más peor que hablar contra el Espíritu Santo. Él quiere tratar de comercializar con el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, según Pedro, según este mismo pasaje, la salida posible a esta condición es un arrepentimiento sincero. Porque Pedro está diciendo, no va a ser fácil porque hay una gravedad en este pecado. De hecho, escucha, volvamos ahí al versículo 24. Respondiendo entonces Simón le dice, ruega por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho, que él le acaba de decir Pedro, tu mismo dinero cochino perezca contigo en el infierno.
ruega por mí, sé tú mi mediador, mi intercesor, como si Dios pidiera eso del pecador. Búscate un mediador, búscate un intercesor para que medie por ti, conmigo. No, aquí yo veo que está bien lejos de querer él voluntariamente buscar el perdón de Dios. No, ustedes intercedan por mí para no perecer yo. Esto habla de no haber un arrepentimiento personal y genuino, hermano. Él está buscando mediadores, intercesores que aboguen por él. Cuando la invitación de Dios a los pecadores siempre es personal. Tú y yo, ven, tú y yo. No necesitas a nadie. ¿Qué es lo que nos dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, esto habla de una invitación personal. No necesitas mediadores, no necesitas sacerdotes a quien confesarle sus pecados. No, el sacerdote es Jesús. Ya no necesitamos un mediador. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo mismo lo vemos en el Antiguo Testamento, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Una vez más, esto habla de una invitación personal, no mediadores. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran como rojos, como el carmesí. Entonces aquí tenemos a Simón el Mago diciendo, rueguen ustedes por mí al Señor, para que yo no termine con mi dinero en el infierno. Hermano, lo más probable es que él nunca se arrepintió. Y digo esto por lo que acabamos de ver y por lo que escriben los primeros padres de la iglesia, lo que dicta la tradición histórica acerca del destino del mago. Y de historiadores de la iglesia primitiva como Ireneo de León, Justino Mártir, Hipólito de Roma, todos ellos identifican al mago Simón como el fundador del gnosticismo samaritano. O sea, es el gnosticismo de que sí hay un creador, pero no lo podemos conocer. Bueno, él lo empezó según estos historiadores, porque según ellos, lejos de arrepentirse, él empieza a autonombrarse la gran virtud de Dios. Libros como los apócrifos, como los Hechos de Pedro, también nos narran que Simón fue a Roma, usando ahí todavía sus artes mágicas para convencer a la gente que él era ya un Dios. Y la misma tradición cuenta que el apóstol Pedro, él le ordenó públicamente a dejar de estar engañando a la gente a través de demostraciones engañosas. Y bueno, se dice también que su intento de comprar el poder de Dios, bueno, de ahí se acuñó ese término de simonía. ¿Qué es ese término teológico de simonía? Bueno, es el pecado de comprar y vender a cargos eclesiásticos, o sea, déjame ser yo sacerdote. De hecho, esto pasó en la época medieval. Se vendían ya, o sea, tú quieres ser el obispo de tal iglesia y esto y aquello. Bueno, se hacía eso, simonismo. Entonces, como puedes ver, a la luz de todo lo que escriben todos estos padres de la iglesia, inclusive los libros apócrifos que no se canonizaron, no se cuentan como libros inspirados, pero sí la historia que nos narran ahí muchas veces, o quizás todas las veces, son verdaderas. Y entonces, a la luz de esto, hermano, yo creo que él, como estuvo a punto de rayar en ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, él nunca se convirtió. Y si se convirtió, qué bueno que fuera así. El punto no es ese. Yo estoy trayendo esta historia para decirles que ningún acontecimiento de conversión pasada garantiza que verdaderamente tú tienes al Espíritu Santo, porque ahí está un ejemplo. En ese momento, si fue o no fue salvo verdaderamente después, estamos hablando del momento donde viene y le dice Pedro, no, tú sigues todavía en prisión de maldad, tú no recibiste al Espíritu Santo. Pues eso nos enseña que ningún acontecimiento de conversión pasado prueba la suficiencia o es prueba suficiente de una verdadera salvación, hermano. Ninguna práctica religiosa, como haber hecho una profesión de fe, haber sido bautizado, haber asistido a la iglesia y servido a la iglesia, no es una marca irrefutable de la verdadera salvación. Todo esto no es evidencia infalible de eso, hermano. Sin embargo, la iglesia hoy en día está llena de personas que basan su salvación en una experiencia pasada. Yo no sé, pero yo he oído a muchos padres de familia y más americanos. Yo sé que mi hijo, aunque está viviendo de una manera licenciosa, una manera rebelde, sin embargo, yo recuerdo cuando a sus 11 años él hizo la oración de fe. Por eso estoy tranquilo, por eso estoy en paz. Porque ahí dice Romanos 10:9, y lo cito textualmente, pastor: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces serás salvo. Y mi hijo hizo justamente eso, pastor. Por lo tanto, él es salvo. Bueno, eso no es lo único que dice la Biblia, hermano. Tras estas últimas 3 semanas y esta semana hemos estado hablando del fruto, del resultado que hay en las vidas cuando el Espíritu Santo viene a las personas, porque tuvieron una fe genuina, ¿verdad?
O sea, la Biblia nos habla de que, por ejemplo, a Jesús le decían, Señor, Señor, y él decía, ¿por qué me llamas Señor y Señor? No hace lo que yo les digo. Jesús, ya lo hemos dicho muchas veces, en aquel día final, va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, pero yo te serví, profetizando, haciendo milagros, echando fuera demonios. Apartados de mí, nunca los conocí. Y después perdieron la salvación y se los quité. No, nunca intimé con ustedes. Nunca, nunca. Así que ninguna práctica religiosa de conversión realizada hace quién sabe cuántos años, si no viene acompañada por lo que dice la Biblia, por una transformación continua, esto, hermanos, es una evidencia que garantiza que en verdad fuiste salvo. Así que la pregunta de conclusión es, después de tu acontecimiento de conversión pasada, o sea, donde practicaste esas actividades religiosas como haber pasado al frente, haber hecho una oración de arrepentimiento, haber firmado una tarjeta, haberte bautizado, haber hecho cualquier cosa similar a esto, la pregunta es, ¿has crecido en obediencia a los mandamientos de Dios y por consiguiente en buenas obras? Porque como vimos, el solo hecho de reconocer que Cristo es el Señor y el Salvador de tu vida no sirve de nada. En aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que les digo? O sea, no sirve de nada. Si no viene acompañado de una transformación continua y de un crecimiento en obediencia a los mandamientos de Dios, no sirve para nada. Y bueno, como es el Día de los Padres, ¿verdad? Levanto una pregunta directamente para nosotros. Si tus hijos imitaran la fe que tienes hoy en secreto, que es un patrón constante, porque a veces podemos caer en pecados, pero Dios nos saca de ahí, ya sea a través de disciplina, dolor, o simplemente porque lo vemos y nos arrepentimos y dejamos de hacer eso. Sin embargo, si en secreto tus hijos imitaran esa fe, terminarían teniendo una fe auténtica, una fe de domingo. Que soy cristiano nomás cuando voy a la iglesia. ¿Qué pesa más en tu hogar hoy? Las reglas religiosas que exiges, porque somos buenos para exigir a los demás, ¿verdad? Haz esto, y nosotros somos buenísimos. Pero ¿qué de ti? Y dice Tony Pardo, ¿qué de nosotros? Sí le exigimos a nuestros hijos, pero ¿qué de nosotros? ¡Wow! O sea, pesan más esas reglas religiosas, hay que ir a la iglesia, pero maltratas a tu esposa, pero ves cosas que si Jesús estuviera a un lado tuyo y tú lo vieras, ¿no verías? O sea, si las reglas pesan más que un amor genuino por Cristo, que se demuestran en las reacciones que tienes ante las presiones de la vida, si esas reglas, o sea, arrepiéntete. ¿Recuerdas el propósito que tiene esta serie? Es confirmar a los verdaderos cristianos en las verdades de Cristo, ¿verdad? Yo espero que eso esté haciendo Dios en tu vida, te confirme. Pero si no es así, el otro propósito es que Dios desengañe. O sea, Dios nos está diciendo, en medio de mi viña van a haber ovejas y cabras, van a crecer juntas. Va a haber trigo y cizaña, va a haber buenos peces y malos peces, va a haber vírgenes prudentes e imprudentes. Esto habla de que en la iglesia del Señor va a haber todo esto, va a haber Judas, va a haber Simones. Yo no creo que sea yo ese pastor, yo hago esto. ¿Estás creciendo en santidad? ¿O estamos iguales? Entonces, yo espero que Dios sí nos confirme a los verdaderos cristianos en la verdad de Cristo, y a aquellos que están engañados, que Dios los engañe, para que no sean uno de esos que van a llegar allá y les digan, Señor, Señor, en tu nombre yo fui a iglesia bíblica, Jesucristo pan de vida, ahí en pura palabra, Señor. Apartado de mí, yo quiero que no suceda eso. Entonces es el propósito. Yo te voy a pedir que inclines tus ojos y habla con el Señor. Si Dios te ha estado revelando a través de estas 4 semanas que eres un verdadero cristiano, dale gracias a Él y pídele que te ayude a cada vez ser más congruente con esa realidad. Pero si Dios te está mostrando, lo más seguro es que no eres cristiano. Arrepiéntete, ven a Él en arrepentimiento y fe y invócalo con una fe genuina. Y yo te garantizo, por lo que hemos visto en la palabra de Dios y lo que vemos, que Dios te va a salvar, Dios te va a dar ese nuevo nacimiento. Padre precioso, gracias por tu palabra.